En este video vamos a estudiar los momentos asociados a una variable aleatoria. Si ustedes recuerdan, nosotros estudiamos hace un tiempo los momentos asociados a una muestra. Eso se los llamábamos momentos muestrales. Ahora lo que tenemos es una variable aleatoria, que puede ser continua o discreta, y lo que nosotros queremos definir son los momentos nuevamente. La diferencia es que ahora estamos trabajando con una población. Por lo tanto, estos momentos se calculan sobre todos los posibles individuos que viven en esta población. Entonces, respecto a los momentos de una variable aleatoria, podemos definirlos. Entonces pongamos aquí, sea x una variable aleatoria continua o discreta. ¿Ya? Entonces le vamos a pedir un requerimiento, que la integral de x a la r por la función de densidad sea finita, si es que la variable es continua. Y si la variable es discreta, entonces le vamos a pedir que la suma de x a la r por este f de x sobre x sea finita. Y en ese caso, entonces, definimos si si eso es finito, si la variable es continua, o si esto es finito, si la variable es discreta. Entonces, el momento de orden R este R y este R está en los naturales, es decir, momento de orden 1, 2, 3, 4. Esencialmente vamos a usar la mayoría de las veces momentos 1 y 2. Entonces el momento de orden R se define de esta manera. Le llamamos mu sub R, y esto no es otra cosa que esperanza de x a la R, y eso se define de esta manera, la integral entre menos infinito e infinito de x a la R por f de x. Si es que la variable x es continua, y le llamamos lo mismo, que va a ser ahora la suma sobre los x de x a la r por f de x. Y eso es el momento de orden R, si es que la variable x es discreta. Entonces, lo que tú tienes que saber primero, ¿es la variable continua? Sí. Le pedimos entonces que esta integral sea finita, para que esta cantidad exista. Y definimos en ese caso el momento de orden R, o la esperanza de x a la r. Entonces, nota lo siguiente. Si es que R vale 1, ¿ya? Si es que R vale 1, ¿cómo queda esto? Bueno, queda el primer momento de orden R, que es la esperanza de x, que eso es la integral entre menos infinito e infinito de x por f de x de x. Y esto no es otra cosa que un promedio sobre todos los posibles elementos. Entonces este se llama valor esperado asociado a una variable aleatoria, o simplemente esperanza. Esto es en el caso en que la variable sea continua. Y si la variable es discreta, entonces la esperanza de x es esencialmente el primer momento, es decir, x por la función de cuantía de x. Así que si esta integral existe, entonces ese valor es en esencia el valor esperado o la esperanza de x. Ahora, quiero aquí detenerme, porque en el fondo este es un representante, es un resumen de la variable aleatoria, ¿ya? Y tú recuerdas entonces que como esto está definido como una integral o como una suma, entonces vamos a tener algunas propiedades que va a satisfacer este momento. En primer lugar, si tú tienes la esperanza de una constante por x más b, tú ya puedes saber qué va a suceder, porque la esperanza es un operador lineal. Así es que esto es lo mismo que a por la esperanza de x más la constante. En segundo lugar, si tienes dos variables aleatorias, entonces la esperanza de x más y, eso también se va a separar. ¿Por qué? Porque la esperanza es un operador lineal, por lo tanto, en las integrales y en las sumas, las cosas se reparten de esa manera. Y tercero, que es una propiedad muy importante, es el hecho de que la varianza de una constante, ¿tú puedes adivinar cuánto es? Perdón, no la varianza, la esperanza de una constante. La varianza no la hemos definido.
Entonces, ¿cuánto es la esperanza de una constante? Ah, mira, la esperanza de una constante, esto aquí es constante. Así que te queda una constante por la función de densidad. Pero la función de densidad es una función que satisface que la integral entre todo el espacio me da 1. Por lo tanto, lo que queda acá, fíjate, esa constante sale y te queda la integral entre menos infinito e infinito de la densidad. Y como esto vale 1, entonces la esperanza de una constante es la misma constante. Claro, si algo no varía, yo quiero calcular el representante de eso, es esencialmente la misma constante. Y entonces, como definimos las medidas de tendencia central, ¿te recuerdas para una muestra? Ahora definimos las medidas de tendencia central para una variable aleatoria. Entonces la esperanza es una medida de tendencia central que queremos usar, si es que es continua o es discreta. Y la segunda cosa es la varianza. ¿Te recuerdas cómo definíamos la varianza? Bueno, para una variable aleatoria, la varianza, que la vamos a denotar así, es el valor esperado de x menos el valor esperado de x. Esto al cuadrado. Claro, porque acuérdate que la varianza en una muestra eran las desviaciones desde los valores de la variable a la medida de tendencia central al cuadrado. Y esto era la suma, ¿no? Entonces ahora, en la población, digamos, el promedio es el valor esperado de las desviaciones desde los valores hasta la variable. Entonces esto en el fondo, si esta esperanza tú la calculas, y si la variable es continua, esto va a ser una integral, y si la variable es discreta, esto va a ser entonces una esperanza. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es encontrar una expresión más sencilla para la varianza. Para explicitar la varianza la vamos a escribir explícitamente acá. La varianza de una variable aleatoria, si tú quieres, lo podemos escribir así. Esto va a ser la integral de x menos la esperanza de x al cuadrado por la función de densidad cuando x es continua. Y en el caso en que la variable sea discreta, entonces vamos a cambiar la integral por una suma. Entonces tú ya calculaste la esperanza y la insertas allí y calculas esta suma sobre x. ¿Ya? Esto va a ir entre menos infinito e infinito de manera genérica. Esto es cuando x es discreta. Entonces la pregunta que vamos a responder ahora es si es posible calcular la varianza usando los dos primeros momentos. Nota que cuando tú calculas la varianza, lo que tú estás asumiendo es que el primer momento de la variable es finito y el segundo momento de la variable también es finito. En ese caso la varianza existe. Si estos momentos no son finitos, eso no va a existir. Entonces la idea es escribir. Ya nosotros queremos escribir la varianza de x como función de los primeros dos momentos. ¿Ya? De los primeros dos momentos. Entonces lo que vamos a hacer es que ahora viene una proposición que resuelve esto. Tú seguramente estás esperando este resultado, porque esto es algo tan fundamental, así como coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Esto es fundamental. La varianza de una variable aleatoria es el segundo momento menos el primer momento al cuadrado. Es decir, si yo calculo la esperanza de x y calculo la esperanza de x cuadrado, entonces yo sé que la varianza va a ser la resta entre esas dos cantidades. Y fíjate que la demostración de esta propiedad es muy simple, porque tú puedes partir con la definición de la varianza. Recuerda que en la pizarra anterior pusimos que la varianza era la esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es escribir esta esperanza y desarrollar el cuadrado del binomio. X menos 2x por esperanza de x más la esperanza de x al cuadrado. Entonces, si tú ahora desarrollas la esperanza o pones la esperanza para cada término, entonces nota que aquí te va a quedar la esperanza de x cuadrado. Ese es el primer término. Menos dos veces, y esta esperanza, nota, ¿la esperanza es una variable o un número? La esperanza es un número. Tomas una variable aleatoria y lo integras. Cuando tú integras, significa que eso es un funcional, o sea, es un numerito.
Por lo tanto, esta esperanza de x es un número fijo, no es aleatorio. Por lo tanto, puede salir de la esperanza. Así que te queda, este sale de la esperanza, te queda 2 veces esperanza de x, y esa esperanza actúa solamente sobre ese x. Así que ahí te queda la esperanza de x. Y ahora te pregunto, ¿cuánto es la esperanza de una constante? La misma constante. Esta es una constante, por lo tanto la esperanza de esa esperanza es la misma constante, o sea, eso es la esperanza de x al cuadrado. Entonces tú te das cuenta que aquí tenemos términos semejantes, tenemos 2 veces la esperanza al cuadrado más 1 vez la esperanza al cuadrado, así que eso es básicamente a lo que queríamos llegar, que es la esperanza de x al cuadrado. Y eso entonces trae varias curiosidades. Por ejemplo, tú sabes que la varianza es siempre positiva. Entonces, tú sabes que esto tiene que ser siempre positivo. Bueno, ahí terminó la demostración porque ya llegamos. Pero como observación, tú sabes que esta siempre tiene que ser positivo. Esto implica entonces que la esperanza de x cuadrado es mayor o igual que la esperanza de x al cuadrado. Claro, y este es un caso particular de una desigualdad que se llama la desigualdad de Jensen, que se estudia en análisis. ¿Ok? Por otro lado, la pregunta que tú puedes hacer es la siguiente. Bueno, nosotros definimos la esperanza y la varianza, pero este término no lo hemos definido. ¿Cómo calcular la esperanza de x cuadrado o de x cubo? Bueno, sí lo definimos, porque estos son los momentos. Pero la pregunta que hacemos ahora, así que los momentos sí lo sabemos, momento de segundo orden es la integral de x cuadrado por la densidad, o la suma de x cuadrado por la densidad. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros tenemos una función cualquiera de la variable aleatoria? ¿Cómo calcular entonces la esperanza de esa función? Porque a lo mejor tú tienes una variable y el costo o la demanda depende de esa variable. No estás interesado en calcular la esperanza de la variable en sí, sino que estás interesado en calcular la esperanza de una función, la demanda o el precio o la pérdida, cosas de ese estilo. Entonces, esta proposición, que viene a continuación, dice cómo hacer esto. Entonces, tú tienes una variable aleatoria, x, una variable aleatoria, continua o discreta, y se supone que g es una función. Entonces lo que le vamos a pedir es que la integral entre menos infinito e infinito de g de x por f de x sea finita, en el caso en que x continua, y en el caso en que la suma es una variable discreta, la suma de g de x por f de x es finita también, en el caso en que x sea discreta. Entonces, la esperanza de g de x es la integral entre menos infinito e infinito de g de x, pero por la función de densidad de x, no de la transformada. Si es que la variable x es continua. Y la esperanza de g de x en el caso discreto va a ser la suma sobre todos los x de g de x por la función de cuantía, si es que x es discreta. Y esto te permite entonces calcular esperanzas de funciones. Por ejemplo, si la variable es positiva, yo podría calcular la esperanza del logaritmo natural de x sin tener que descubrir la distribución del logaritmo natural de x. Solamente necesitas la densidad o la distribución de x, de la variable original. Entonces, para calcular esperanzas de transformaciones, no es necesario descubrir cuál es la distribución de la transformación, sino solamente es necesario saber cuál es la distribución de la variable original. Y con eso podemos calcular cualquier función de tal manera que esto sea integrable, ¿no? Esa es la idea.